Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidas a esta escuela K de conceptos adecuados de edificación. Su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano de este lado, dándole la bienvenida entrañable, con gran gozo y con gran alegría de que usted esté con nosotros en esta plataforma donde nos hemos propuesto hablar la verdad en amor, pero para poder establecerla y que usted pueda de antemano poder vivir por ella, vivir por lo que la palabra de Dios dice. Primero hay que estudiarla para poder hacerlo y luego vivirla. Ese es nuestro objetivo, que usted aprenda y sea equipado, tenga un recurso en su mano para poder tener una vida bendecida, exitosa, agradable a Hashem, agradable al Creador, al Boreolam. Entonces hoy nos toca un tema interesantísimo, tema apasionante, un tema muy conflictivo. Conflictivo porque por mucho tiempo el cristianismo ha enseñado que nosotros, los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, podemos comer lo que sea. Muchos dicen que orando se resuelve todo. Yo le oro a la comida y ya yo puedo comerme todos los alimentos prohibidos que el Señor ha dicho. Ahora, ¿será cierto esto? ¿Será verdad eso? Permítame este tiempo para poder yo introducirlo a ustedes en estas verdades extraordinarias. Si es la verdad esta concepción de la verdad. Así que iniciemos este tiempo. Si no se entiende, quiero declarar primariamente que si no se entiende la escritura desde el punto de vista hebraico, ya que la Biblia es un libro hebraico, usted nunca podrá entender lo que la escritura dice. Bajo esta perspectiva, si no lo hace, vivirá en su vida como un creyente con muchas contradicciones, ya que lo que usted está practicando o lo que también ha practicado por mucho tiempo contradice lo que la escritura enseña. Y se buscan muchas excusas, por así decirlo, para poder cuadrar lo que usted está viendo en la escritura con lo que usted va a experimentar como creyente. Pero hay una buena noticia hoy y es la siguiente, es que la Biblia no se contradice en ninguna manera, en ningún lugar. Todo pasaje de la escritura tiene una explicación certera, tiene una aplicación hábil. Por tanto, lo que debemos hacer es indagar el contexto para poder llegar a la definición precisa, al entendimiento preciso de lo que el pasaje nos está diciendo. El error que comete mucha gente al analizar los pasajes es sacar los pasajes fuera de contexto para poder sustentar su teología, lo que la denominación del momento en la cual él participa dice. Este error, mis amados, ha provocado la creación de nuevas interpretaciones ajenas, extrañas al texto bíblico, donde doctrinas cerradas han formado la base del cristianismo denominacional por mucho tiempo. Esto también ha levantado también grupos religiosos a través de la historia, donde se han dividido y han comenzado a dividirse de una manera tan grande que el cristianismo tiene más de 40,000 denominaciones en el día de hoy. La realidad es que es muy fácil apoyar la escritura con cualquier ideología humana. Cualquier ideología humana que el hombre se imagine, quiere introducirla en el conocimiento de la palabra que tiene. Y por así decirlo, afirmar su creencia y afirmar su ideología y acomodarse al deseo humano. Por ejemplo, para que usted me pueda entender, permítame tomar un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:9 lo siguiente:
Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito de honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos compuestos. Dice otra versión, con peinados ostentosos, de oro, o perlas, o vestidos costosos. Mire, eso dice Primero de Timoteo 9. Mucha gente podrá decir que esto está hablando de no usar ropa, de usar pantalones, no usar joyas, no usar alhajas. Pero cuando usted va al texto y ve el contexto, nada de eso dice el texto, nada de eso revela este texto, porque lo que el texto lo que está diciendo es que la gente, las mujeres físicamente, deben vivir en humildad y en modestia. Eso es lo que está diciendo. No le está prohibiendo a la mujer usar ni joyas, ni dejar de usar pantalones, ni nada de eso. Entonces, cuando yo entiendo la escritura fuera del contexto, estaré destruyendo el texto. Hoy yo me voy a enfocar en un tema importante y estaré citando algunos versos del Nuevo Testamento y viendo el contexto para poder entender qué está diciendo en cuanto a la comida permitida y no permitida en la escritura. Cuando estudiamos la escritura, podemos entender, póngame mucha atención, que Dios le ordena al pueblo de Israel lo siguiente. Él le dice, hablan los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay en la tierra. O sea, Dios señaló, dice aquí, alimentos que se pueden comer y otros que no se pueden comer. Y dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comerás. Usted ve, Dios está declarando ahí enfáticamente que hay alimentos que se pueden comer, pero que también resalta en el mismo texto alimentos que no se pueden comer. Pero él, mis amados, luego de esto describe puntualmente los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Este término de permitido o no permitido es un término hebreo llamado kosher, alimentos kosher, que viene de una raíz interesantísima, que es la palabra hebrea kasher, que significa apto, significa literalmente apto para el consumo. Vemos cómo los judíos por mucho tiempo han vivido de una manera ordenada, de una manera disciplinada, comiendo los alimentos que Dios ha dicho. Mucha gente ha entendido que estos son mandamientos de los judíos, que estos son ordenanzas para los judíos, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Podemos ver literalmente que al principio de la creación, cuando Dios crea a Adán, le ordena en cuanto al primer mandamiento que no comiera de un árbol. Le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, no comerás. En Génesis, al primer hombre, que representa, no el primer hombre, discúlpeme, representa la humanidad. La primera vez que el término Adán aparece en la escritura significa humanidad. En otras palabras, era un mandato para toda la humanidad. Y ahí podemos ver claramente que desde el principio de la creación Dios establece qué comer y qué no comer. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre en la historia? El de comer algo que se le prohibió. Por tanto, esto debe traer suspicacia a usted hoy. Yo creo que ya con esto no deberíamos ir de aquí ya, no seguir avanzando. Pero por cuestión de la agenda que tenemos hoy, nos vamos a quedar, vamos a seguir avanzando para que usted pueda ver otros versos en su contexto, para que usted pueda entender desde el día de hoy que no hay un solo verso en el Nuevo Testamento que prohíba comer alimentos que él prohibió desde el principio de la creación y luego establecidos legalmente en la Torá, en la ley,
en Levítico 11. Permítame enumerar algunos de los alimentos que él prohibió, algunos de los tantos que hay. Dios prohibió comer, mire, camello, conejos, cerdos, peces sin aletas y escamas, anguila, buitre, cuervos, búhos, gaviotas, halcones, cigüeñas, garzas, murciélagos, insectos. Entre todos estos que he mencionado, en la ley de Dios está prohibido comer estos alimentos. Mucha gente se centra nada más en el cerdo, pero hay una diversidad variopinta de animales prohibidos por el Señor, mis amados. Ahora usted dirá, ¿cuál es la esencia de yo obedecer los mandamientos de Dios, de no comer los alimentos que Él me ha declarado que no coma? Bueno, la gente dice, bueno, el cerdo. Yo como el cerdo porque tiene, no como el cerdo porque tiene una bacteria que cuando uno la come, cuando la carne no se cocina muy bien, esta bacteria comienza a ascender y llega hasta su cerebro, y ahí usted puede morir a través de tener ese insecto, esa bacteria alojada en el cerebro. Que aunque yo podría decir que aunque esto es cierto, la clave para poder nosotros obedecer a Dios y el motivo por el cual obedecer a Dios, no por ningún motivo físico, ningún motivo de salud, mi amado. El motivo es que si Él lo dijo, yo que soy su pueblo, lo debo hacer. Yo quiero que usted me entienda, yo no dije usted lo tiene que hacer. No lo debe hacer, Ahora, usted lo puede hacer, Es una cuestión de elección personal. Yo, mi amado, no lo voy a hacer. Yo he decidido obedecerlo a Él. Luego de a través de un estudio profundo de estos textos, de los contextos, y he llegado a la conclusión de que eso está prohibido para todo creyente. Todo creyente que ha nacido de nuevo debe obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, permítame yo comenzar a describir estos pasajes interesantes que nos muestran que todavía esto está vigente, que las leyes dietéticas todavía, mis amados, están vigentes. Algunos opositores a las leyes dietéticas, porque siempre va a haber haters, siempre va a haber personas que tengan argumentos en contra de pasajes básicamente del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento se sabe que está claro. El problema está en el Nuevo. Estos pasajes, como le dije, cuando se toman fuera de contexto, es que quieren decir lo que ellos quieren. Pero cuando usted va al contexto, puede discernir que estos argumentos no son válidos. Y eso es lo que yo voy a hacer aquí en el día de hoy. Permítame yo comenzar con un verso que dice así, en 1 de Timoteo 4:1-5. Mire qué dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que el Eterno creó es bueno. Escuche bien. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra, oye qué dice, ahí está el contexto, porque por la palabra de Hashem, del Eterno, y por la oración es santificado. Esto puede parecer aquí que este verso está diciendo que usted puede comer lo que usted quiera, que por la acción de gracias usted puede comer lo que usted quiera,
Pero ahí no dice solamente eso. Lo que Pablo aquí está advirtiendo aquí, escúcheme muy bien, cuando usted se detiene paso por paso a escuchar lo que está tratando de decir. Pablo lo que está aquí advirtiendo en este pasaje no es acerca de comer. El contexto aquí es el ascetismo. Es decir, ¿qué significa eso, Fernando? ¿Qué es el ascetismo? Es la prohibición a casarse. Por eso dice abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Porque dentro de el ascetismo se requiere abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comido. ¿Ya está entendiendo? Como una doctrina de los demonios. Ciertamente no llamaría a la Torá de Hashem una doctrina de demonios, es imposible, porque la Torá de Dios no es una doctrina de demonios, es la palabra de Dios, es Dios mismo. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria y tabernaculizó con nosotros, habitó de nosotros. La palabra se estaba refiriendo a Yeshua mismo. Está diciendo que Yeshua es Dios. Pero vemos aquí que él contradice, Pablo, de hecho, él contradice específicamente la idea de su segunda carta en Timoteo, que dice así, mire que dice según la segunda carta de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted ve? ¿Contradeciría entonces Pablo lo que está diciendo aquí? De ninguna manera. Entonces, ¿qué hay de requerir la abstinencia de alimentos que Dios creó para ser comidos? Primero, ¿por qué hay que abstenerse? Primero, escuche, nosotros debemos preguntarnos en qué parte de la palabra de Dios se enumeran los alimentos que Él creó para ser comidos. Ya usted sabe dónde, yo lo leí al principio de esta clase, en Levítico 11. ¿Dónde está santificado o apartado el alimento? ¿Dónde es que está eso permitido y no permitido? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Es por eso que él dice al final del verso, porque por la palabra de Dios. ¿Pero cuál palabra? La que está escrita en Levítico. ¿Qué es lo que santifica? ¿Qué es lo que establece como permitido o no permitido en la palabra de Dios? Por eso él dice, porque por la palabra de Dios esto es santificado. En otras palabras, lo que establece que se puede comer y lo que establece que no se pueda comer está ya en Levítico. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire qué dice Levítico para que usted pueda entender. Vamos a leer un verso o dos versos más. Habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, a Moisés y Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, estos son los animales que comerán. Entre todos los animales que hay sobre la tierra, dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comerás. Usted ve que la palabra de Dios es lo que determina, como dice Timoteo, que se puede comer y que no se puede comer. Por eso es santificada por la palabra y en la acción de gracia. O sea, en la acción de gracia es desconectado a lo que está escrito ya en Levítico. Usted le dará gracias a Dios de comer lo que Él ha permitido que usted coma. Y cuando usted lo coma, porque Él cumplió su palabra de suplir el alimento a usted le va a agradecer. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que usted puede comer cerdo. Ya que lo que define qué es comer y qué no comer, qué es permitido y no permitido, mis amados, es la palabra de Hashem. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa lista? El Levítico. Continúa diciendo Levítico en el verso un poco más adelante, el verso 45, Levítico 11, 45. Porque yo soy Hashem, el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. En otras palabras, cuando usted come los alimentos que Él determinó, usted es santo. Así concluye este verso.
En una ocasión, una historia escuché de una persona hablando de un creyente cristiano que tuvo una experiencia en Sudáfrica. Cuando va a Sudáfrica en un viaje, era en una labor médica, estaban ahí ellos ayudando en una labor médica, ya que hay mucha necesidad médica en Sudáfrica. Él estaba ahí ayudando y cosas y sanando a esta gente. Él entendió y vio que esta gente eran paganos en su religión, animistas, adoraban la naturaleza, los elementos. Ahora, cuando llegó la comida, escuche bien, el cristiano se le ofreció algo impensable. Él no pensaba que le iban a poner delante del mono. Pero lo extraño de esto, que él se lo comió, se comió su mono que le dieron ahí en África. Cuando yo escuchándolo a él, cuando le preguntaron, ¿por qué usted comió mono? ¿Sabe qué dijo él? Él usó un texto que está en Lucas 10:8. Oye, ¿qué dice Lucas 10:8? Él usó este verso de muletilla para poder decir que se puede comer mono, cuando sabemos que esto está prohibido. Lucas 10:8 dice, en cualquier ciudad donde entres y lo reciban, coman lo que le pongan delante. Parecería este verso que tú te puedes comer lo que sea. Bueno, si lo lees hasta ahí, si tú no vas al contexto, nunca podrás entender qué es lo que está diciendo. Y por eso, al asumir que ese verso 8 nada más dice eso y no el contexto completo, este hombre comió mono cuando fue ahí. Ahora, yo no escribo esto para criticar a este hombre ni para burlarme de él, es para que usted pueda entender. Vemos ahí un gran amor por Dios de este hombre, vemos una gran sometimiento a la hospitalidad de esa gente. Y usted te puede apelar, bueno, es que esa gente me están dando comida a mí. Y eso es admirable. Sin embargo, nosotros debemos centrarnos en el texto que él usó. Si fue esta una interpretación adecuada, es cierto que si le ponen lo que le pongan adelante, si le ponen a usted ahí, por ejemplo, abubilla al horno, usted se la debe comer. Debemos ver cuál es el propósito de las leyes dietéticas. Debemos entender que el Nuevo Testamento no está anulando la comida kosher, permitida. Ahora, cuando usted saca fuera de contexto este verso, entonces usted, mi amado, ahí no entiende. Ahora, cuando usted va al contexto y ve que Yeshua está hablando estas cosas, entiende bien claro lo que él quiso decir. Si entro en una casa y te ponen cerdo delante de ti, parece aquí con esta frase que debería comerlo. Sin embargo, mire el contexto completo del verso. Hay que leerlo completo para poder entenderlo. Lucas 10:1-11. Mire qué dice. Ahora, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Le dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entre, primeramente digan paz. Y si hubiere allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario.
No se paseen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que hay en ella. Y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Elohim, de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por las calles, digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sepan, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Este es el contexto completo de este verso. Ahora, la frase, ahora después de estas cosas aquí en este verso que leímos, es muy importante. Contiene una clave para entender todo el pasaje. Por eso dice, ahora después de estas cosas, comenzando el mismo verso, el verso Lucas 10, verso 1, dice, ahora después de estas cosas. Entonces, esto es lo más importante para poder entender todo el verso. El capítulo anterior a este verso, Lucas 9, aquí está dando Yeshua algo importante. Jesús le está dando algo que se conoce en la cultura hebrea como Samhut. ¿Qué es el Samhut? Es la autoridad. Él está comisionando a sus 12 discípulos, dándole autoridad. Por tanto, Lucas 9:1-2 dice, el verso anterior, mire qué dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, dice la escritura, y a sanar a los enfermos. Un texto paralelo a este verso de Lucas 9 está en Mateo 10:5-8. Mire qué dice. Y a estos dos envió Yeshua y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. Escuche bien aquí, por camino de gentiles no vayan. Y en ciudades samaritanos no entre, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. Den por gracia lo que recibieron. Perdón, por gracia recibieron, den por gracia. La pregunta aquí para entender todo esto es el contexto. La pregunta es, ¿a dónde iban estos 70 discípulos? ¿A dónde? ¿A quiénes? La Biblia dice que iban a ir a los judíos. Por eso te dice, no vayan a donde están los gentiles. Está diciendo, vayan, prediquen, sanen. Esa es la autoridad que le está dando. Vayan, prediquen el reino, sanen. ¿A dónde? A judíos. A los judíos que se habían arrepentido, que deseaban el reino de Hashem, el reino de Dios en sus vidas. A eso es que Jesús lo redirige, los envía para que con la autoridad, la investidura, la habilidad para sanar, para restaurar, para predicar el evangelio. La comida, entonces, que habrían comido, sin duda tenía que ser kosher. Por eso que él dice, si le ponen delante todo lo que le pongan, cómansela. ¿Por qué? Porque es una comida kosher, que significa apta, permitida. Ese es el contexto. No es que cuando usted vaya a un lugar le pongan cerdo, usted coma cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo es prohibido. No es que si usted va a un lugar y le ponen conejo, usted se lo come. No, está hablando aquí a judíos. Eso es uno de los elementos más importantes para poder identificar un texto en la escritura, el contexto. Usted no puede sacar y usar una sola frasecita para corroborar lo que la escritura no está diciendo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Yo espero que usted me vaya siguiendo despacito. Permítame yo buscar más versos
Mire, Marcos 7, 18 y 19. Este verso es usado constantemente para decir que se puede comer lo que sea. Mire que dice Marcos 7, 18 y 19. Y les dijo, también ustedes están así sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta, a lo secreto, purificando todos los alimentos. Muchas personas utilizan este verso para argumentar que las leyes dietéticas de Levítico 11 no son válidas para hoy. Sin embargo, el tema central de este pasaje, cuando usted estudia el contexto, como hicimos con los previos textos que acabo de explicar, no está hablando de comida o bebida. No está hablando de eso aquí. Yeshua usó ese recurso para responder el argumento que le formularon los escribas y los fariseos sobre el comer sin lavarse las manos. El contexto aquí es lavarse las manos. Algo que no era un mandamiento en la Torá. De modo que este pasaje no es una nueva instrucción, mis amados, del Mesías para abolir las leyes dietéticas, sin una reprensión a los fariseos y a los escribas, quienes, mis amados, enseñaban doctrina de hombres por mandamientos de Dios. Este concepto en la Biblia se llama takanot. Se traduce de varias maneras. Se traduce como mandamientos de hombres. Se traduce también como la tradición de los ancianos. Hay un detalle muy importante en este pasaje que hay que tomar bien en cuenta, y es cuando la palabra que se introduce en el verso 9 como alimentos es la palabra griega bromá, el cual significa comida, específicamente ciertos artículos permitidos o prohibidos por la ley judía. Usted lo puede buscar. Eso está en el diccionario Strong. Números en la parte griega 1033. Esa es la numeración 1033. Es la palabra bromá. Significa ciertos artículos permitidos o prohibidos por la ley judía. Eso significa entonces aquí que Yeshua, en su ilustración, en su enseñanza, solo estaba hablando de alimentos permitidos por la Torá. Como cualquier judío lo haría, porque Jesús era judío. Jesús no era dominicano, Jesús no era cubano, Jesús no era colombiano, Jesús no era alemán, mis amados. Jesús era judío. Jesús nunca comió cerdo y nunca ordenaría por ninguna manera que todos sus discípulos comieran cerdo. Por tanto, estaría fuera del contexto el aplicar en este verso otro tipo de alimento, porque literalmente el término que utiliza es alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Leyes dietéticas, lo que está en Levítico, eso es lo que está usando aquí. Por tanto, él no está aquí diciendo que coma alimentos que no están permitidos. Él está diciendo lo que está permitido lo puede comer, pero lo que no está prohibido no se debe comer. El contexto, el lavado de las manos. Observe otro pasaje que se utiliza mucho para hablar y decir, bueno, ya podemos comer de todo. Hechos 10, 13, 15. Mire que está escrito. Y le vino una voz, levántate, Pedro. Esto es un clásico. Este lo usan para destruir el Antiguo Testamento, destruir Levítico. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, maestro, no. Oye, él mismo dice, no,
porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que el poderoso limpió, lo que Hashem, lo que el Eterno limpió, dice, no lo llames tú común. Está diciendo aquí que usted puede comer lo que sea. Está hablando aquí en el contexto que usted puede comer, mi amado gato, que usted puede comer perro, que usted puede comer cerdo. No, mi amado. Con frecuencia también se utiliza este pasaje para hablar de esto, de que las leyes dietéticas están abolidas. Sin embargo, lo que muchos fallan en ver es que el tema central, aquí el contexto de este pasaje, no son tampoco las leyes dietéticas, sino aquí el contexto es hacer acepción de personas. Eso es lo que está usando aquí, eso es lo que está el contexto aquí. No hacer acepción de personas. Es necesario leer todo el pasaje. Yo le exhorto a usted que lo lea completo el pasaje para que usted pueda ver ese Hechos 10 completo y ver que eso lo que está hablando es de no hacer acepción de personas. En otras palabras, para Dios, los gentiles y los judíos son lo mismo. Por tanto, si leemos más adelante, y aquí está el verso clave para que usted pueda entender ya, por cuestión de tiempo no podemos leer el verso entero, pero podemos leer versos clave para que usted pueda ver lo que está sucediendo. Si leemos más adelante nos damos cuenta que el mismo Pedro mismo, entendió el pasaje claramente. O sea, Pedro lo entendió y hay mucha gente que no lo ha entendido y por eso enseña contrario a lo que Pedro enseñó, lo que Pedro entendió. Mire qué dice el verso 28 más adelante. Dice, y les dijo, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Ese es el contexto aquí. Que se enseñó en Israel que juntarse con un gentil, una persona de las naciones, era malo. Y Dios entonces, usando alimentos inmundos, como se le llama en el hebreo, treis, común, hace esa visión, porque fue una visión, es algo simbólico, pero no está hablando de alimentos literalmente, está hablando de personas, ya que en ese contexto de ese verso, él estaba limpiando, estaba recibiendo a un gentil o a un grupo de gentiles, le estaba concediendo el don del Espíritu Santo, el mismo regalo que le dio a los judíos, se lo dio a los gentiles. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando ahí de comida en ningún lugar. Por eso dice, mas me ha mostrado el Todopoderoso que a ningún hombre, usted vio ahí el contexto ya, ningún hombre llame común o inmundo. O sea, la visión era una imagen dirigiéndose a hombres, no a comida. Que aunque usó comida, era una visión, una enseñanza para decirle, ya yo le he concedido el don del Espíritu Santo a las naciones de la tierra. La Biblia dice que Cornelio era un temeroso de Dios. ¿Qué es un temeroso de Dios? Era alguien que se identificaba con ciertas costumbres en el pueblo de Israel, con ciertos principios, como el darse de acá, como el orar, pero que todavía no había dado el paso para convertirse en judío. Y a este hombre que estaba ya encaminado a buscar del reino de Dios, le concedió el Espíritu Santo. La costumbre antigua era que los gentiles no podían, los judíos no compartían con gentiles. Por tanto, resumiendo todo esto, para poder seguir avanzando en otro verso, esta visión no va dirigida a mostrar a Pedro, mis amados, que debe comer todo tipo de alimentos. No, eso es lo que está hablando ahí, sino que pretende mostrarle a Pedro que el Eterno estaba extendiendo su plan de redención a las naciones del mundo, a los gentiles de las naciones. Y esto no tiene nada que ver este verso con las leyes dietéticas. No se queda ahí, mire, hay otro verso también que utiliza
los proponentes de que se puede comer de todo. Y es el verso de Romanos 14:2. Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas. Otro que es débil come legumbres. Lo voy a repetir, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas. Entonces utilizan esta expresión, esta frase para denotar y decir, mis amados, mis amadas, que se puede comer lo que sea. Pero será cierto lo que está diciendo este verso. Cuando vamos al contexto, nada tiene que ver con lo que dice ahí, con lo que entiende la mayoría. Porque ahí dice otra cosa. Mire, permítame yo explicársela. Este otro pasaje también que utiliza. Se utiliza este pasaje para tildar a los que observamos las leyes dietéticas como su persona, la persona que se le está exponiendo estas verdades, como débiles en la fe. Le dicen, ustedes son débiles en la fe. Y lo único que yo puedo decirle a ellos es, ustedes están muy errados. Al revés, yo estoy firme en mi fe porque yo obedezco los mandamientos. O trato de obedecer con todo mi corazón los mandamientos. Romanos 14:1 dice, un verso anterior, reciban al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Por tanto, cuando yo estudio este primer verso, puedo entender que el tema principal aquí, y para ser más específicos en todo el capítulo, porque también hay que leerse el capítulo entero, yo le exhorto a usted que lo lea entero, es el juzgar a nuestro hermano de acuerdo a nuestras creencias. Ese es el contexto ahí. El texto lo que está tratando de decirte, todo el capítulo, no juzgues a tu hermano por lo que crees. Él mismo está claro en el verso 13 cuando dice así, el verso 13 de Romanos 14 dice, así que no juzguemos más los unos de los otros, no juzguemos. Ese es el contexto ahí. Antes bien, juzguen de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Este es el contexto aquí. Juzgar a nuestro hermano de acuerdo a nuestras creencias. Lo irónico del caso es que aquellos que utilizan este verso para señalar que no se debe comer alimentos que comer alimentos prohibidos, que se puede comer alimentos prohibidos, ellos no se dan cuenta que están cometiendo el mismo error que Pablo. Que Pablo aquí nos exhorta a no cometer. No se queda ahí, mire. Romanos 14:14 también es usado por muchas personas para decir, bueno, se puede comer de todo. Se puede comer morcilla, esto es sangre, ¿no? Sangre, eso está prohibido, ¿eh? Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Maestro Yeshua, que en sí mismo nada es inmundo. Escuche bien. Mas para el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Ahí utilizan esto fuera de contexto y te dicen, bueno, ya ahí no hay nada inmundo, yo puedo comer lo que sea. Pero ¿cree usted que Dios dice una cosa en un sitio y en otro sitio dice otra cosa? Yo no estoy de acuerdo con ese entendimiento. Ahora, mire, vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el tema principal aquí? Bueno, yo lo dije ya. Yo dije ahorita que el tema central es juzgar a otros en base a tus propias creencias. Porque esto es una continuación del capítulo 14 completo. Cuando Pablo menciona que nada es inmundo aquí, no está diciendo que podemos comer cualquier cosa
y obviar las leyes dietéticas, las instrucciones de la ley de Dios. Pablo, como todo judío, porque Pablo era judío, no dejó de ser judío nunca. Dice él mismo que era fariseo. Dice que nunca predicó nada en contra de la ley, dice él. En Romanos 28, al final de su vida, cuando estaba preso, casi muriendo, dijo, yo nunca he enseñado nada fuera de la ley, dice. Pablo, como judío conocedor de la Torá, que era un erudito y practicante también de ella, observaba las leyes dietéticas. Lo que Pablo quiere decir es que dentro de lo permitido en la Torá, de lo que se permite, nada es inmundo. Todo este argumento responde a una situación específica que se estaba dando en la congregación de Roma. Esto era algo local que estaba sucediendo aquí. En específico, él hace este señalamiento por causa de algunos creyentes que se abstenían de comer carne. Voluntariamente, ellos se abstenían de comer carne, como podemos ver en el verso 2 que citamos anteriormente. ¿Se acuerda cuando cité el verso 2 que dice, porque uno cree que se ha de comer todas las cosas, otro que es débil come legumbre? Usted ve, había un grupo que comía, se abstenía de comer carne y otro y comía legumbres. Es probable, mis amados, que algunos decidieran hacer esto por temor o inseguridad. Pues no sabían la procedencia de dónde compraban la carne. ¿Por qué? Porque en Roma, mis amados, eran paganos. Ellos, cada vez que ellos sacrificaban un animal, se lo ofrecían a los ídolos que ellos adoraban. Pudiera ser posible que esa comida haya sido consagrada a una deidad. Y entonces cuando eso pasaba, convertía entonces a la carne en inmunda. Si Pablo estuviera promoviendo la idea de que es correcto comer cualquier cosa, que lo dudo porque era judío, no tendríamos sentido algunos, no tendría sentido alguno lo que él dice en el verso 21. Mire qué dice el verso 21. Bueno es comer carne. Oye, bueno es no comer carne ni beber vino. ¿Está contradiciéndose aquí? No. Es que hay que llegar al contexto. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. En otras palabras, básicamente él está diciendo todo lo contrario. Él quiere decir que es buena práctica, mis amados, abstenerse de esos alimentos. ¿De cuáles alimentos? Lo que eran sacrificados a los ídolos. Todo lo contrario a lo que comúnmente se interpreta de estos versos. Muy claro, pero no perdamos de vista el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? El evitar juzgar a otros por sus costumbres alimenticias. No juzga a tu hermano que come de los ídolos y tú comes kosher, es lo que está diciendo ahí. Tu hermano come cosas sacrificadas a los ídolos. Tu hermano se abstiene de comer carne. Tu hermano come legumbres, no lo juzgues, es el punto ahí. El tema aquí es juzgar al otro por lo que tú crees. En fin, Pablo está exhortando a no juzgar. Es una decisión personal de cada quien. Y no está incorrecta. Pues en nada quebranta los mandamientos de la Torá. No. Como mencionamos antes, mis amados, Saúl Pablo no está diciendo que se puede comer de todo, ignorando las instrucciones de la Torá que le enseña a las naciones. Por tanto, él exhorta a los creyentes de Roma a no juzgar y criticar a los hermanos que deciden llevar una dieta diferente, independientemente de la razón que los motivara a hacerlo. No se queda ahí, mi amado, permítame algunos versos más. Gálatas 4, 10, 11 dice, también este verso es usado, mi amado, y leyéndose de forma aislada, claro, para tergiversar lo que dice,
y poder decir no se puede comer de todo. Gálatas 4:11 dice, ustedes guardan días, meses y tiempos y años. Temo de ustedes que no hayan trabajado en vano en ustedes. Aquí la gente piensa que está hablando acerca de observar las leyes y las fiestas del Señor. Bueno, hablamos de eso en una clase pasada. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto, este verso habla no de festividades hebreas, sino del Señor, sino de festividades paganas. El contexto aquí es las fiestas paganas. ¿Cómo lo podremos comprobar? Bueno, por el verso anterior, que hay que leer el contexto. El verso anterior de Gálatas 4:8-9 dice, antes en otro tiempo, o sea, cuando eran paganos, no conociendo al Todopoderoso, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido al verdadero Elohim, al verdadero Dios, al poderoso, o más bien, siendo conocido por él, ¿cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volver a servir? Usted ve, está hablando aquí diciéndole, ustedes antes eran gentiles, celebraban fiestas paganas, y le está diciendo, van a volver de nuevo a él. No está hablando ahí de la fiesta del Señor, no está hablando ahí de las leyes dietéticas, está hablando ahí de las fiestas paganas que antes de ellos convertirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos celebraban su fiesta y ahí también comían también, porque ahí se celebraban también banquetes y hay comidas en sus actividades idolátricas. Cuando entonces Pablo habla de días, de meses, de tiempos, de años, no está hablando de las celebraciones de las fiestas de los Moadín de Levítico, sino de celebraciones paganas. Por el contexto, entonces, podemos entender que los creyentes de esta congregación aquí en Galacia tenían dificultad en dejar de celebrar festividades paganas que Dios no estableció, mis amados. Tenían una fortaleza, tenían un hándicap de no obedecer o de volver atrás a lo que antes practicaban, es la idea. Por eso Pablo les exhorta, dejen esas celebraciones aquí, las cuales son una afrenta a la Torá. O sea, están quebrantando la Torá cuando ustedes vuelven a celebrar esta fiesta. Ese es el contexto aquí. No se queda ahí, permítame un verso, 2 versos más. Sé que el tiempo está marchando, pero permítame un verso, 2 versos más, 2 versos más. Colosenses 2, 14, 16. Mire qué dice. Colosenses 2, 14, 16. Vamos a ver el contexto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y día de reposo. Esto es uno de los versos que más se utiliza para decir que usted puede comer de todo todavía. Con toda la intención premeditada, tenía que traer este verso aquí porque este verso es neurálgico. Porque ahí dice, mucha gente dice que él clavó la Torá, la ley en el madero. Por eso no es lo que dice ahí. No, la Torá está abolida, la ley está abolida. Hay que quitarla de en medio, ya no tenemos que obedecerla. No, ahí no dice eso. Cuando usted va y estudia, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ahí usted nunca puede oír que dice la ley ahí. Ahí dice otra cosa, dice el acta de los decretos que nos eran contrarias. Mi pregunta hoy aquí es, ¿la ley es contraria a usted, mi amado?
La ley es santa, buena, agradable. La ley es mala, la ley está en contra suyo. No, al contrario, está a su favor. Entonces, como no menciona aquí ley, que es Torah en hebreo, sino acta de los decretos que está en contra, no está hablando de la ley de Dios. Ahora, Fernando, ayúdame. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Acta de los decretos que no era contraria. La palabra griega que se usa aquí es la palabra sheigrafón, que significa pecados cometidos. Lo que el Mesías clavó en la cruz fueron los pecados que usted cometió, no la ley de Dios. Por tanto, antes de hacer cualquier análisis, permítame continuar, y antes de hacer cualquier análisis, quiero establecer el contexto. Para eso es necesario leer al menos desde el principio del capítulo. En el verso 8, encontramos un detalle interesante que nos arroja luz. Permítame citarlo. Dice, miren que nadie los engañe. Oye, ¿qué dice? Por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al elemento del mundo, conforme a los elementos del mundo, y no según el Mesías. ¿Pudo entenderlo? Ya vio. El tema marcado por Pablo en este discurso no es la Torá en sí, señor, sino las filosofías, las tradiciones de hombres, la tradición de los hombres del mundo. Y esto no era un problema nuevo aquí. No, no era un problema nuevo y todavía no es un problema nuevo en el pueblo del Señor. El mismo Yeshua reprendió a los fariseos y escribas por su afán de añadir a los mandamientos de Dios. Esa es la tendencia del pueblo de Dios, de añadirle y de quitarle también a su palabra. Entonces se establecen vanas tradiciones, las cuales siempre distorsionarán el mensaje de la Escritura y crean mandamientos imposibles de cumplir. Lucas 11:46 dice, y él dijo, hay de ustedes también, maestros de la Torá, de la ley, que cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas ustedes ni aún con un dedo tocan las cargas. ¿Te veo? Mandamiento y mandamiento y mandamiento de hombres, algo que Dios no estableció. ¿Qué es lo que nosotros debemos seguir? La palabra, mi amado, no los mandamientos, las invenciones de personas que tienen una intención no muy buena. Una vez entendemos que el tema principal de este pasaje son las tradiciones de hombres y no la derogación, la destrucción, el quitar la Torá en sí, entonces podemos entender los versos citados en el propio contexto. Escuche bien, cuando Pablo habla de acta de los decretos, como le dije, no está hablando de la Torá, porque si no diría ahí, diría nomos, esa es la palabra para ley en el griego. No, ahí dice decreto, ahí dice ordenanza también, que es una ordenanza, o una tradición de hombre, las cuales hacían difícil y muy cuesta arriba obedecer la Torá. Eso es lo que él está tratando de decir. Yeshua mismo nos hizo libre de estos decretos. Eso es lo que está diciendo. Yo lo he hecho libre ustedes de los decretos, los clavé en la cruz. Morí en el madero para librarlo de esto. Por tanto, en el proceso también canceló nuestras infracciones y nuestros pecados. Muchos de ellos a consecuencia de nuestra propia ignorancia como sus discípulos. A causa de las muchas tradiciones que por muchos años nosotros hemos adoptado que no vienen de Dios. También cuando Pablo dice, nadie los use en comida y en bebida,
en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, no está diciendo que ahora no debemos observar las celebraciones bíblicas, mis amados. La comida permitida en la Torá. Lo que está diciendo es que no debemos permitir que nadie imponga en nosotros sus vanas filosofías, sus tradiciones de hombres, contrarias a lo que dice la palabra de Hashem, la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso. En otras palabras, es una exhortación a seguir las instrucciones de la Torá, siguiendo también el ejemplo de nuestro maestro Yeshua y dándole la espalda, obviando los mandamientos de hombres. Eso es lo que está diciendo ese verso. Permítame concluir este tiempo. Yo sé que el tiempo se nos ha ido. Me gustaría seguir hablando, pero sabemos que el tiempo es oro. Permítame un solo verso más que se utiliza también para decir que no se debe comer la comida permitida, que se debe comer de todo, se puede comer de todo. Hebreo 8:3. Mire qué dice Hebreo 8:3. Póngame mucha atención. Hebreo 8:13 dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. Lo que es dado por viejo se envejece. Cerca está de desvanecer. Este verso es utilizado nuevamente para justificar la abolición de los mandamientos, de la Torá, de las leyes dietéticas, porque es una afrenta, es una batalla en contra de obedecer los mandamientos. Nuevamente nos enfrentamos al mismo problema que vimos anteriormente. Un verso que está fuera de contexto, que cuando un verso está fuera de contexto es un pretexto. Si leemos el principio del capítulo, es que es importante leer todo el capítulo, incluso 2 o 3 capítulos antes y después, para poder entender el texto, qué es lo que está diciendo. Si leemos el principio del camino, nos damos cuenta que el tema principal aquí en este verso de Hebreos 8:13 se puede ver en el verso 1 desde el principio. ¿Cuál es? Mírenlo aquí, permítame leérselo. Dice, así que, está concluyendo aquí algo, así que la suma acerca de lo dicho es, o sea, todo lo que él ha dicho previamente, esto es todo lo que quise decir. Tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es claro en este verso y los que siguen que el pasaje no está aboliendo la Torá, no está aboliendo las leyes dietéticas, no está aboliendo el sacerdocio, no, para nada. En especial del rol del Mesías como sumo sacerdote. Cuando el verso 13 habla del viejo pacto, se refiere al antiguo sistema levítico de sacrificio y de sacerdocio. Obviamente el sacrificio de Yeshua hace innecesario todo eso, pues su sacrificio, mis amados, fue hecho una vez y para siempre. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por lo del pueblo, no porque él era perfecto, porque de esto se hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. De modo entonces, concluyo aquí, que lo que fue abolido no fue la Torá y por tanto los mandamientos dietéticos y por tanto las fiestas del Señor, nada de eso, no. Lo que fue abolido aquí fue el sistema levítico de sacerdocio. Fue el antiguo sistema levítico de sacerdocio y los sacrificios de víctimas para expiar el pecado, ya que la expiación definitiva fue realizada por nuestro Señor, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por tanto, lo que está diciendo aquí Pablo, en Yeshua tenemos un sistema mucho más eficiente. Permítame terminar. Toda la conclusión que pueden producir todos estos pasajes que hemos visto,
solamente lo puedo reducir, lo voy a reducir en una sola frase. Contexto. Cuando usted saca un texto fuera de contexto, destruirá el texto, añadirá lo que dice. Por tanto, su práctica, que es basada en lo que cree, pero si usted cree cuando interpretó mal, hay un problema. Usted necesita primero interpretar correctamente para poder creer. Todo lo que se cree, lo que se saca fuera de contexto, siempre creará un caos, siempre creará confusión. Pero cuando usted analiza el texto desde su contexto propio, guiado por el Espíritu de Santidad del Eterno, toda confusión, toda duda se desvanecerá y entenderemos las aparentes contradicciones en la palabra de Dios. Mi anhelo, mi amado, es que Dios ilumine su vida con entendimiento, con claridad de pensamiento, que las ideas que usted vaya a manejar sean las verdades de la Torá, de la palabra de Dios. Para poder entender la palabra hay que abordarla desde un punto de vista hebreo, señores. No lo olvide nunca. Occidentalmente hablando, usted nunca podrá entender la escritura, porque la llave que abre y accede a la información precisa se llama la cultura hebrea. Por tanto, termino con lo que dice Romanos capítulo 3, verso 31. Enfáticamente, Pablo sabía algo que usted y yo no sabíamos, y aquí él lo declara. Dice, entonces, invalidamos la Torá por la fe. Wow. Está preguntando él ahí. Invalido la Torá por la fe. Y dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. La fe no anula. Creer en el Mesías no anula la Torá, dice Pablo aquí. Y yo lo creo fervientemente. Mis amados, que el Eterno me los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Esperamos que estos versos hayan traído luz, entendimiento y también mucha hambre por seguir conociendo y seguir descifrando y descubriendo las verdades y los tesoros que tiene este maravilloso libro, que es el libro de la vida, el libro que Dios nos dio del Señor para que nosotros caminemos en bendición. Shalom, shalom, mis amados.